tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de este miércoles. Esta tarde vamos a preparar nuestros corazones para iniciar nuestro culto. Vamos a iniciar con un himno, hermanos. Vamos a entonar el himno número 5. Te loamos, oh Dios. Cantemos fuerte, hermanos. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro culto. Oremos. Padre, en esta tarde, en esta noche, queremos agradecerte esta oportunidad que tú nos das de poder estar reunidos, Señor, nosotros como grupo de líderes, Señor, para grabar este mensaje. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacerlo correctamente, Padre. Sabemos que el motivo por el que estamos aquí eres tú. Pedimos que este mensaje también pueda llegar a cada hermano, Señor, que está escuchando. Sabemos que siempre tienes un propósito, Señor, en tus mensajes, y pedimos que prepares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y nos ayudes a estar atentos para escuchar lo que en esta tarde tú tienes para nosotros. Gracias por nuestro pastor, Señor, que traerá tu palabra. Bendícele grandemente y ayúdale, Señor, para que podamos salir bendecidos en esta tarde. Así que nos ponemos en tus manos, dándote honra y gloria y pidiendo todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro culto. Vamos a entonar el himno número 24, Bellas Palabras de Vida. Himno número 24. Ahí en su casa, hermano, también cántelo fuerte. Recuerde que lo hacemos para nuestro Dios. Palabras de vida, sí, de luz y vida, son
hermanos, vamos a continuar con nuestro culto. Vamos a tener nuestra lectura consecutiva. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 20. Y en sus casas, hermanos, también agarre su Biblia y abra en Juan 20. Puede seguirme con su vista, hermano, también puede leerla. Recuerden que es palabra de Dios, así que vamos a iniciar, hermanos. La palabra de Dios dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún obscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuelvo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuvieses, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, hermanos, esta es palabra de Dios. Continuemos, hermanos, con nuestro servicio. Vamos a entonar un coro, hermanos. Este coro es el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Cantemos todos fuerte, hermanos.
generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré en la hermosura de tu gloria, de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré por siempre y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Muy bien, hermanos, vamos a darle el tiempo a nuestro pastor, quien traerá la bienvenida, los anuncios, hermanos, y la predicación. Este es su tiempo, pastor. Adelante. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gran privilegio estar con ustedes, poder llegar hasta sus hogares por medio de esta plataforma y poder, hermanos, en medio de esta situación, aprovechar la tecnología y poder llevarles el mensaje de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Déjenme darle algunos anuncios. Hoy no es el último día del año, pero es el último mensaje que estaremos llevando a sus casas de este año. Así que le animamos a reflexionar en las verdades que pues la Biblia nos va a indicar o nos va a decir el día de hoy. Le animo, hermanos, a seguir orando unos por otros. Les animo, hermanos, a llamarnos por teléfono unos a otros, ¿verdad? Yo sé que algunos, pues un mensajito, pero es mejor escuchar su voz, hermano, hermana, es mejor escuchar su voz y decirle, hermanos, oye, el hermano fulano de tal, le hablo para saludarle, feliz año nuevo y que el Señor le bendiga, o le hablo para decirle que estamos orando por usted y ánimo, hermanos, todavía hay mucho camino por delante, ¿verdad? Entonces, les animamos, hermanos, ayudémonos, animémonos unos a otros. Y sigamos, por supuesto, orando unos por otros, por aquellos que están sufriendo más que usted y que yo, que tienen problemas a lo mejor hasta económicos, que tienen problemas de salud y problemas de ánimo también, ¿verdad? Oremos por familias así y que el Señor nos ayude. Quiero compartir con ustedes, hermanos, ya que es el último mensaje del año, yo le he titulado de esta manera, como está ahí en la Biblia, hasta aquí nos ayudó Jehová. Abra su Biblia, por favor, en primer libro de Samuel, capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Estaremos allí enseñando algunas verdades. Quiero que usted esté conmigo y que usted me pueda seguir por la Escritura. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en este último miércoles del año, verdad? La última predicación del año. Primer libro de Samuel, en el capítulo 7. Por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer todo el capítulo. Dice la palabra de nuestro Dios así. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros,
y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar al territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vueltas a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Día tras día nos muestras tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu justicia, tu paz, tu santidad en nuestras vidas. Padre, en esta noche ya, último culto de este año, queremos honrarte, alabarte y glorificarte. Gracias por tu palabra, porque es una bendición a nuestras vidas, es un refrigerio para nosotros en medio de las situaciones que estamos enfrentando. Que tu Santo Espíritu nos guíe en esta noche ya, nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras, y que podamos aprender de ellas, y que podamos tomar decisiones nuevas, que nos regresen a ti, que reconozcamos aquello que está mal de nuestras vidas, y podamos, Padre, abandonarlo en arrepentimiento y volvernos a ti para darte honra y gloria. Porque al fin y al cabo los beneficiados seremos nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos a un día en que la gente que no conoce al Señor estará a las 12 de la noche recibiendo el año de esta manera. Mucha gente cree en las supersticiones y cree que en ese día, por vestir ropa interior de color rojo o amarillo, el siguiente año le va a ir mucho mejor, tanto económica, emocional, y físicamente, ¿verdad? Lo que la mayoría de la gente quiere: amor, dinero y salud. Y es ahí donde entran las supersticiones, que de hecho, hermanos, va en contra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque las supersticiones es una rama del ocultismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros los cristianos de lo que nosotros practicamos. La gente a medianoche o antes de que den las 12 campanadas se come una uva en cada campanada. Es una superstición también para que le vaya bien el siguiente año. Mientras están las campanadas, pues barrer para sacar las malas vibras de su casa, sacar unas maletas para que el siguiente año pues pueda viajar. En algunos países se intercambian o se regalan borreguitos de la prosperidad. Y aquí en nuestro México, que yo sepa, ya llegó eso también, ¿verdad?
creo que era de Dinamarca o algo así, esa costumbre, y ya en México también, ya aquí en México la empezaron a agarrar. Otros, una pata de conejo, una herradura. O sea, la gente se entrega a la idolatría y al ocultismo, hermanos. Nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado. La gente no quiere abandonar ni cambiar su estilo de vida, no quiere nada con Dios. Solamente quiere que le vaya bien, y no importa cómo, pero quiere que le vaya bien, pero no quieren cambiar ellos, no quieren regresarse a Dios. En esta lectura que tuvimos, al pueblo de Israel, número 1, vamos a ver la situación del pueblo de Israel. Es lo que vamos a ver, la situación, número 1. Recuerde que el tema se llama Hasta aquí nos ayudó Jehová. El pueblo de Israel estaba enfrentando una situación muy difícil. Recuerde, vamos a ver todo el contexto histórico. Elí, el sumo sacerdote, había muerto. Los hijos de Elí habían muerto. Habían agarrado el arca del pacto como un amuleto y confiaron en el arca del pacto como un amuleto, y que el arca del pacto les iba a dar la victoria contra el pueblo de Israel, y murieron más de 30,000 hombres en aquella batalla, donde murieron los hijos de Elí, Omni y Fines. Viene alguien y le avisa a Elí, y Elí se cae hacia atrás en la silla donde estaba y se desnuca, muere también él. Y los filisteos capturan el arca, y al capturar el arca, Dios los castigó también, y después la regresan. Y cuando la regresan, dice la Biblia, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Note lo que dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Qué tremendo, hermanos. La situación que estaba enfrentando el pueblo de Israel no era buena. Y no era un mes, no eran 2 meses, no eran 6 meses, no era un año. 20 años. 20 años en una situación deplorable. El pueblo de Israel primero había perdido el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, pero el pueblo de Israel la agarró como un amuleto. Y luego los filisteos la capturan, Dios castiga al pueblo de los filisteos, la regresan y la llevan, la mandan al pueblo de Israel. Y luego, hermanos, no sabemos si este hombre era levita, pero la recibe en su casa, y a Eleazar su hijo lo santifican, y él pudo tener ahí el arca. Pero dice la Biblia, 20 años. ¿Qué pasó en 20 años? El pueblo de Israel estaba entregado a la idolatría. Ellos pensaban, nunca hemos dejado a Jehová, nunca hemos abandonado a Jehová. Lo que habían hecho habían agarrado a otros dioses y les servían a ellos. Así que la situación era una situación deplorable. Hoy en nuestros días vivimos en un mundo, en una situación deplorable, tremenda, hermanos, y la gente no quiere cambiar, no quiere abandonar aquellas cosas malas. Lo que quiere es que le vaya bien el siguiente año, pero sin abandonar o quitar de sus vidas aquello que está mal y ofende a nuestro Dios. Por eso la gente recurre a la buena suerte. La gente recurre a esa rama del ocultismo. Por lo tanto, hermanos, nosotros los cristianos tenemos que marcar una diferencia. El pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, cayó en esas costumbres, cayó, hermanos, en esa situación deplorable, que no solamente eran esclavos, escúcheme bien, no solamente eran esclavos de los filisteos, eran esclavos de la idolatría, del pecado, porque la idolatría es pecado. Así que esto me lleva al número 2. Aparece Samuel. Muchos han preguntado, ¿dónde estuvo Samuel esos 20 años? Bueno, la Biblia no nos dice nada en esos 20 años. Algunos teólogos han dicho que Samuel andaba en algunas ciudades predicando y enseñando al pueblo de Israel a que abandonara a sus ídolos y se regresaran al Dios vivo. Aquí aparece en el versículo 3 y 4, que es el punto número 2, el llamado al arrepentimiento, tanto interno como externo. ¿Sí me escuchó esa parte? Viene Samuel, entra aquí Samuel en estos versículos y hace un llamado al arrepentimiento del pueblo de Israel, pero tanto interno como externo. Dice la Biblia así, en el versículos 3 y 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo:
si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Aquí aparece en la escena Samuel. Samuel es un tipo de Cristo. Samuel era un juez, Samuel era el sacerdote, y Samuel a la vez era un profeta. Recuerde, Cristo fue un profeta, Cristo es el sumo sacerdote y Cristo es rey. Samuel fue juez, Cristo es el rey de reyes y señor de señores, así que es un tipo de Cristo. Samuel, hermanos, viene y habla a el pueblo de Israel, pero viene y les hace un llamado, les hace una exhortación. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. No es a medias, no es 3/4, es si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, dice, quitad los dioses ajenos. Por eso, hermanos, era un llamado al arrepentimiento tanto interno como externo. Normalmente, nosotros como humanos no podemos ver a la persona que dice que se arrepiente, no podemos ver esa decisión interna, pero sí podemos ver el arrepentimiento externamente. ¿Cómo? Cuando deja aquello de lo cual dice que se arrepiente. Dice aquí la Biblia, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. Samuel hizo un llamado a la nación a arrepentirse, y el arrepentimiento debía ser interno de todo su corazón y externo, quitando los dioses ajenos. Y no solo era eso, también le dice, y solo a él servid. Israel no sentía que había rechazado a Jehová. Ellos solamente habían agregado a otros dioses y les repartían la adoración a Jehová y a esos otros dioses. Samuel los llamó a abandonarlos y les dijo, solo a él servir, solo a nuestro Dios. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel, hermanos, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Los dioses locales, hablando de Baal y Astarot, eran ídolos populares entre el pueblo de Israel. Y usted puede leer todo el Antiguo Testamento y eran muy populares. Se arrepentían, se regresaban a Dios y luego otra vez se regresaba el pueblo de Israel a la idolatría. Lea el libro de Jueces. Cada vez que moría un juez, otra vez el pueblo de Israel se regresaba a la idolatría. Los Baales se creía que era el dios del clima, de la tormenta, y era el que traía buena cosecha y éxito económico. Astarot era atractiva porque se creía que era la diosa de la fertilidad y competía con Asera. Por lo tanto, estaban conectados a eso, el amor y el sexo. La asociación entre Baal, Asera y Astarot con la fertilidad, particularmente expresada en rituales sexuales depravados en los santuarios cananeos, los hacía especialmente abominables a los ojos de Jehová. Y el pueblo de Israel estaba entregado a ellos, a esa idolatría. ¿Cómo querían que les fuera bien si ellos estaban sumidos en el pecado? Amados hermanos en Cristo, ¿cómo queremos que nos vaya bien este siguiente año si estamos entregados al pecado? Si estamos entregados a la idolatría. Tal vez usted dirá, no a los Baales, no a Astarot, no a Asera. Pero hermanos, tenemos tantos ídolos que de hecho nuestra naturaleza carnal y pecaminosa nos hace idolatrar cualquier cosa. Idolatramos el trabajo, idolatramos el descanso, el deporte, los amigos, hasta la esposa idolatra al esposo, el esposo a la esposa, y juntos idolatran a los hijos. Debemos de tener mucho cuidado. Si queremos que nos vaya bien el siguiente año, hermanos, debemos regresarnos al Dios vivo y verdadero en arrepentimiento, dejando aquello que en este año nos impidió servirle solo a Él. Es el llamado que hace Samuel al pueblo de Israel. Más de 20 años que Samuel no entraba en escena, y cuando entra en escena les llama al arrepentimiento, porque la situación del pueblo de Israel era deplorable. La situación en las iglesias cristianas el día de hoy, hermanos, no es tan buena. Usted tiene que examinarse, hacer un autoexamen
y verá que su situación espiritual, la situación espiritual de la mayoría de los miembros de la iglesia no es buena. No estamos sirviéndole solo a Él. Hay algo que nos desvía de Él y queremos que nos vaya bien este año, pero regresémonos a Él en arrepentimiento. Después Samuel, hermanos, llama al pueblo de Israel a la confesión. Los cita a que vayan a un lugar. En el capítulo 7, en el versículo 5 y 6 ahora, dice así: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Reunir a todo Israel en Mizpa. El pueblo de Israel había quitado a los Baales, a Astarot los habían quitado, empezaron a servir a Jehová, pero aún así Samuel les llama a congregarse en un lugar. Había algo más que tenía que hacer el pueblo de Israel. Se reunieron en Mizpa. Este era un lugar especial, hermanos, para el pueblo de Israel. En Génesis 31:49, en ese lugar Jacob se separó de su suegro Labán, y juntaron por ahí un majano de piedras o un puño de piedras, y también le pusieron un nombre que servía de testimonio para ellos. El pueblo de Israel en Jueces 21 también se había juntado por ahí, más de 400,000 hombres de guerra se habían juntado ahí en ese lugar, en Mizpa. Así que para ellos era un lugar especial. Samuel les llama a juntarse ahí en Mizpa, pero no solo los llama a juntarse. El pueblo de Israel, hermanos, los llama a juntarse y dice: yo oraré por vosotros. Note nuevamente, Samuel, tipo de Cristo. Él intercede por ellos. Samuel era el sacerdote en aquel tiempo. Así que él ora por ellos, él intercede por ellos. Y luego le dice que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. En este contexto, parece una ceremonia de derramamiento de agua. Demostraba un alma derramada delante de Jehová. Era una expresión de vacío y a la vez una expresión de necesidad. Lamentaciones 2:19 dice así: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Y dice también: y ayunaron aquel día y dijeron allí. Note, hermanos, esta es una confesión: contra Jehová hemos pecado. Tal vez en esos 20 años, en su situación deplorable, no la reconocían. Pensaban que estaban haciendo bien, sirviendo a Jehová y sirviendo a Baal y sirviendo a Astarot. Por eso no lo veían mal. Hoy en día vemos muchos cristianos que hacemos, que idolatramos el trabajo, que idolatramos otras cosas y no lo vemos mal. Y a veces hasta decimos: es que es mi trabajo y primero es mi trabajo, primero mi necesidad. Es que estoy enfermo y primero yo. Es que primero la familia, y a Dios lo dejamos a un lado, cuando bíblicamente Dios es primero en todas las áreas de nuestras vidas. Antes que la familia es Dios. Antes que el trabajo es Dios. Y no estoy diciendo que vas a trabajar. Dios es primero en tu trabajo. Pero ahí nosotros pensamos que estamos haciendo bien y decimos: pues es que Dios me entiende. No, hermanos, el pueblo de Israel estaba haciendo mal y reconocieron: contra Jehová hemos pecado. El salmista, el rey David, reconoció en el Salmo 51: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando pecamos, hermanos, a quien ofendemos es a nuestro Dios. También lo dijo en 2 de Samuel 12:13, cuando David fue confrontado con su pecado: contra Jehová he pecado. Él lo admitió, él lo reconoció. Era una confesión que es necesaria. Hermanos, muchos de nosotros no queremos reconocer que ofendemos a nuestro Dios. Así que Samuel los llama al arrepentimiento, les invita a dejar a los Baales. Ese arrepentimiento tenía que ser interno y externo, y fue demostrado externamente cuando dejaron a los Baales, cuando empezaron a servir a Dios, y luego para ver si en verdad estaban sirviéndole, Samuel les llama a congregarse allí en Mizpa. Y ahí van y se reúnen, y ahí reunidos, hermanos, sacan agua y la derraman delante de Jehová. Y ahí reconocen que contra Jehová han pecado y ayunan aquel día. Hay una confesión que necesitamos hacer.
Necesitamos regresarnos a nuestro Dios. Pero hermanos, todo esto tiene un plan y un propósito, y Dios lo sabía. Dios los estaba preparando a ver si de verdad están arrepentidos. ¿Quieren que les vaya bien las cosas? Bueno, quiero que se congreguen allí, quiero que hagan esto. Y hermanos, lo empezaron a hacer. Dios no se los mandó, por supuesto, no viene en la Biblia que Dios les mandó que hicieran eso. Ahí los citó Samuel en Mizpa, allí ayunaron, ahí derramaron agua, ahí confesaron que habían pecado contra Jehová. Y dice también ese versículo, y juzgó Samuel a los hijos de Israel allí en ese lugar. Samuel fue el último juez y fue juez sobre el pueblo de Israel, pero no tuvo un liderazgo militar, él tuvo un liderazgo espiritual. El texto dice que Samuel juzgó a los hijos de Israel allí en Mizpa. Él tuvo que enseñarles, cuando dice juzgó, él tuvo que enseñarles a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, porque habían perdido toda noción de la ley de Dios. Su vida o su estándar moral había declinado, había bajado, y él tuvo que enseñarles que estaban sirviendo a un Dios santo y por lo tanto deberíamos seguir el estándar del Dios santo. Hermanos, vamos a entrar a un nuevo año. ¿Cómo está tu estándar moral? Queremos comer uvas, queremos barrer, queremos sacar maletas para que nos vaya bien, sin cambiar nada de la situación deplorable en la que estamos viviendo. Recuerden, hermanos, que esas cosas que practica el mundo, el cristiano no lo debemos de practicar. Nosotros debemos regresarnos a nuestro Dios porque le hemos ofendido. Cuando está todo reunido allí el pueblo, viene el punto número 4, Dios prueba a Israel. ¿De verdad están arrepentidos? ¿De verdad solo quieren servirme a mí? ¿En verdad reconocen que me han ofendido? Bueno, aquí viene la primera prueba. Pareciera que todo iba bien hasta allí, todo iba bien, y viene la primera prueba. En el versículo 7 del capítulo 7 dice la Biblia: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Qué tremendo, hermanos. En el capítulo 4, el pueblo de Israel parece muy valentón, con mucho valor, y van y enfrentan a los filisteos porque agarran el arca del pacto como un amuleto y parece que allí tienen más confianza. Pero cuando escuchan aquí en el capítulo 7 que los filisteos van contra ellos, dice la Biblia, tuvieron temor de los filisteos. ¿Qué no acababan de regresarse a su Dios? ¿Qué no acababan de decirle: Señor, contra ti hemos pecado, ya hemos decidido servirte solo a ti, hemos quitado a los Baales, hemos quitado a Astarot, solo a ti te vamos a servir? Y tuvieron miedo. Amados hermanos en Cristo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la prueba, la primera prueba. Después de regresarse a Dios, esta es la primera prueba que Dios les pone a ellos. Muchos de nosotros decimos: bueno, ya voy a confiar más en Dios, en que Dios va a proveer. Bueno, ya voy a confiar en que Dios se va a encargar de mi matrimonio. Sí, hermano, está bien, confía, pero haz lo que la Biblia dice. Sigue las instrucciones como la Biblia te lo dice. No solamente digas que vas a confiar. Dios te da instrucciones claras y precisas. Dice la Biblia que al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Hermanos, tenemos que admitir que nuestros sentimientos, las emociones, la confianza nos engañan. Como le dije anteriormente, ellos tenían el arca del pacto y confiaban en el arca del pacto y fueron engañados. Ahora que están sirviendo, se han humillado y ahora están dispuestos a servir al Dios vivo y verdadero, tienen miedo. Pero bendito sea nuestro Dios, nos enseña, hermanos, nos enseña que hacen una petición correcta. En el versículo 8 y 9, y esto me lleva al punto número 5, Samuel intercede por la nación. Nuevamente, Samuel, un tipo de Cristo. Recuerde que la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. La Biblia dice que Jesucristo es nuestro abogado. Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis, dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Y si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos
para con el Padre. En el libro de Hebreos dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre y intercede por nosotros. Es nuestro intercesor. Aquí usan a Samuel como intercesor. En el versículo 8-9 dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Hermanos, no estoy diciendo que si usted se regresa a Dios, si usted reconoce que ha ofendido a nuestro Dios en la situación y reconoce la situación en la que estamos viviendo en este año 2020, para entrar al año 2021 y que nos vaya mejor, hay que regresarnos a Dios, no confiar en las supersticiones, quitar a un lado aquellas cosas que tenemos como ídolos. Regresémonos a Dios. Y no estoy diciendo que no vamos a enfrentar situaciones difíciles. Mire, se habían arrepentido, habían hecho un pacto con su Dios, habían prometido solo a Él servirle, y enseguida los filisteos vienen. ¿No le ha pasado que cuando toma decisión de consagrarse a Dios, de servirle a Dios, de hacer algo más para Dios, de leer la Biblia, de orar más, enseguida viene el enemigo? Bueno, pues esa es la prueba, hermanos. Enseguida viene el enemigo. Y cuando viene el enemigo, hermanos, muchos tenemos temor. Dice que el pueblo de Israel tuvo temor. Después de haber hecho un pacto con Dios y regresarse a Dios, tuvieron temor. El asunto es: ¿qué convicciones tenemos con respecto a nuestro Dios? ¿Qué no decimos que Dios todo lo puede porque es todopoderoso? ¿Que Dios todo lo sabe? ¿Que Dios está en todo lugar? ¿Que Dios es santo y es justo? ¿Y que nadie puede oponerse a lo que Él ha decretado? ¿Que nadie puede interferir en su voluntad? Sí, a veces decimos eso solo de palabra, pero a la hora de la acción, a la hora de la prueba, dudamos del poder de nuestro Dios. Y empezamos a confiar otra vez en nosotros. El pueblo de Israel agarró el arca como un amuleto, porque creía en la idolatría, eran idólatras. Así nosotros, hermanos, a veces confiamos más en nosotros mismos. ¿Qué nos enseña aquí que hizo el pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel sí tuvo miedo, pero después usaron a Samuel como un intercesor. Y dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar a Dios por nosotros. Qué tremendo, hermanos. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ya no confiaron en sí mismos, ahora confiaron en Dios. Usaron a Samuel como un intercesor. Y Samuel enseguida, dice la Biblia, hermanos, que tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Eso me habla del sacrificio de Cristo. Cristo es nuestro intercesor, pero Cristo, hermanos, se sacrificó a sí mismo por ti y por mí. Y dice la Biblia: y Jehová lo oyó. La Biblia me dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice, porque Él pide conforme a la voluntad de Dios, porque Él es Dios. Jehová lo oyó. Qué tremendo, hermanos. Después, punto número 6, me enseña, hermanos, que es Dios quien pelea por nosotros. Por eso la Biblia dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios viene y actúa, hermanos, cuando Él quiere, y puede actuar de una manera sobrenatural. Y así lo hizo. En el versículos 10 y 12 me habla de su éxito que Él tiene. Él pelea por Israel y Él vence. No fue el pueblo de Israel, fue Él, fue Dios. En cada circunstancia de nuestras vidas que nos va bien, hermanos, es Dios, no somos nosotros. Alguien dirá: pero el esfuerzo tiene su recompensa. Es que yo me esfuerzo día tras día, yo estudié, yo me preparé, pero aún así Dios te pone en gracia, aún así Dios te da la sabiduría, aún así Dios te da la inteligencia, Dios te presta la vida, la salud. Es Dios, reconozcamos eso. Dice el versículo aquí, 10 y 12. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Hermanos, solamente estamos leyendo, pero imagínese estar en aquel lugar.
que dice: Jehová tronó con gran estruendo sobre los filisteos. Aquí en Tijuana no llueve como llueve en algunos otros lugares. Cuando yo he escuchado aquí en algunas ocasiones algunos truenos y algunos relámpagos, tremendos relámpagos, y luego viene el trueno, ¡paz!, que se simbra toda la casa o también hasta el piso y todo. Hay gente aquí en Tijuana que he escuchado y dice: ¡ay, se va a acabar el mundo! Hay otros lugares donde llueve peor, hermanos, donde hay tormentas eléctricas. Imagínense un poquito por lo que pasaron los filisteos. Dice que Dios tronó con gran estruendo sobre los filisteos, dice, y los atemorizó. Venían bien valientes contra el pueblo de Israel, y fue Dios quien los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Quién los venció, hermanos? Dios. Dios los venció. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguiéronlos a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y le puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, fue Dios quien venció, fue Dios quien tuvo la victoria. Es Dios quien da el éxito al pueblo de Israel. El pueblo de Israel nada más fue y lo remató. Hicieron una parte, porque no podemos quedarnos de manos cruzadas. Dios nos llama a esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente. Dios nos llama a la acción, manos a la obra. Pero reconozcamos que Él es el iniciador de todas las cosas. Él vino y tronó y dio la victoria. Y Samuel tomó una piedra y le pone por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel estaba diciendo, ese hasta aquí significa hasta este punto en el tiempo, o hasta este punto geográfico. Hasta aquí nos ayudó Jehová, porque ahí no terminaban las cosas. De igual manera nosotros podríamos decir, hermanos, hasta este día nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ha ayudado, pero ahí no termina, inicia un nuevo año. Hay algunos que ya no están con nosotros. El pueblo de Israel, la situación pasada, habían muerto más de 30,000 hombres. Pero todos los que estaban vivos reconocieron: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto significa que todavía había mucho terreno por delante, muchas cosas que hacer para Dios. Este 2020 debemos de hacer más para nuestro Dios. Si reconocemos que hasta aquí nos ha ayudado Jehová, si queremos que nos vaya mejor en el 2021, entonces vamos a servirle a nuestro Dios. Ebenezer, ¿qué significa? Piedra de ayuda. Esa piedra puesta en ese lugar era un testimonio de la ayuda que Dios le había dado al pueblo de Israel. Tal vez hoy no tengamos una piedra aquí, hermanos, pero tenemos la Escritura. La Escritura es un testimonio de cómo Dios venció a los filisteos, de cómo Dios les dio la victoria al pueblo de Israel. No es las supersticiones, no es la idolatría, es Dios quien nos da la victoria. Y ahí no acabó todo, hermanos. Mire la victoria de parte de nuestro Dios. En el versículo 13 y 14, porque el éxito es de Él, no es del hombre, es de Dios. Mire lo que dice el 13 y 14. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más, note, y no volvieron más a entrar al territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos. Cuando el pueblo de Israel se arrepintió, cuando el pueblo de Israel quitó de la idolatría, cuando el pueblo de Israel reconoció que contra Jehová habían pecado, cuando hicieron ese derramamiento de agua que hablaba de derramar su alma y su corazón hacia Dios, cuando reconocieron, sí, tuvieron miedo, pero dijeron: Samuel, ruega a Dios por nosotros. Cuando entendieron que es Dios quien da la victoria, hermanos, Dios actuó. Y ahora actuó en contra de los filisteos. La mano de Dios estaba contra los filisteos. Jamás volvieron a pisar territorio de Israel. Eso es lo que dice el versículo. Dice: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Cuando estamos bien con Dios, hermanos, hay paz entre nosotros y nuestros enemigos. Cuando nos regresamos a Dios, la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Hermanos, más que Samuel es Jesucristo.
Si tenemos esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, podemos tener esa comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, y nos puede ir mejor. Por eso dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que admitir que en este 2020 nuestra situación no es tan buena espiritualmente, que confiamos más en otras cosas que en nuestro Dios. Y Él dice, arrepiéntete, abandónalas. Y es Dios quien da el éxito. Y hubo paz en Israel. Qué bonito, qué tremendo. ¿Queremos eso para el 2020? Bueno, necesitamos que sea Dios quien pelee por nosotros. Pero si no tenemos esa comunión con nuestro Dios, hermanos, si no nos arrepentimos y quitamos aquello que está estorbando y que provoca la ira de Dios, y si no le servimos solo a Él, entonces no esperes eso. Y muchos no lo van a hacer porque no quieren dejar la idolatría, no quieren dejar de adorarse incluso a sí mismos. Número 7, y termino. Haz de tu casa un altar para Dios. Haz de tu casa un altar para Dios. Y no me refiero a las 4 paredes en ese lugar, me refiero a tu familia. Que en tu familia, en tu hogar, que es conformado por tus hijos, tu esposa y tus hijos, que allí hagas un altar a Jehová. Mira lo que dice la Biblia en los versículos 15 al 17, hermanos. Primero de Samuel, versículos 15 al 17. Dice la Biblia, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Pero note, después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. ¿Se notó? Allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Allí en Ramá, donde estaba su casa. Ahora, ¿por qué? Si recuerda cuando empezamos a leer, el arca del pacto es llevada con Eleazar, que él la cuidaron ahí por 20 años. ¿Por qué pasó esto? Porque había muerto Elí y sus hijos, el tabernáculo estaba en desuso, Samuel ya no estaba ahí sirviendo en el tabernáculo, estaba en desuso y por eso iba a ciertos lugares a juzgar allí. Pero qué tremendo que en su casa, allí estaba su casa, no dice que exactamente su casa, pero dice, allí edificó un altar a Jehová. Hermanos, Dios estaba con Samuel. El pueblo de Israel era bendecido por Samuel. Samuel era un intercesor, era un juez, era el profeta de ese tiempo. Amado hermano en Cristo, varón, tú eres el sacerdote de tu hogar. Tú eres a quien Dios ha puesto ahí por cabeza como autoridad en tu hogar. Y por lo tanto tu hogar debe ser un altar para Jehová. A Él solo servir, a Él solo adorar. Cuidado de ser engañados. Cuidado porque al iniciar este año, muchos podemos ser engañados por las costumbres y las tradiciones que hace la gente. No, hermana, no, hermano, no es por una prenda roja o amarilla interior que uses, no es porque estrenes ropa este año, no es porque saques maletas o eches alas hacia atrás o toques madera, no es nada de esas supersticiones. Es arrepiéntete y deja aquellas cosas que te están estorbando en tu vida espiritual. Haz un compromiso con Dios y solo a Él sírvele. Y que en este 2021 solo Jehová sea tu Dios. Haz un altar en tu casa. Que tu casa sea un altar donde a Él le adores y a Él le sirvas. Cuidado, porque tenemos un enemigo y cuando hacemos una promesa así, un pacto a Dios así, el enemigo va a venir. Van a venir las pruebas automáticamente, instantáneamente, de que van a venir este 2020. Y a lo mejor las primeras pruebas van a ser económicas, espirituales, físicas, etcétera. No tengas temor de ellas. Mejor clama a Dios. Y que en este 2021 tú le sirvas solo a Dios, no importando las circunstancias adversas. Ve en la Biblia, aquí está el testimonio. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Era una piedra de testimonio, la piedra de ayuda, donde indicaba que era Dios quien le dio la victoria y el éxito al pueblo de Israel. Dios, hermanos, sigue siendo el mismo.
Dios está vivo, no está muerto, sigue siendo el mismo y tiene el mismo poder que antes. Dios es justo, Dios es santo, Él es inmortal, Él no cambia. Confiemos en nuestro Dios así como confió Samuel. Y que en este 2021 podamos decirle: Señor, es verdad, hay cosas de las cuales yo soy esclavo. En este 2020 me esclavizaron. En este 2020 mi situación espiritual está deplorable, mi matrimonio está deplorable, mi familia está deplorable, mi vida está deplorable. Y no quiero entrar al 2021 de la misma manera. Las supersticiones no te van a ayudar. Mejor arrepiéntete, así como Samuel dijo al pueblo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová y quitad los Baales y Astarot. Esas son las cosas que tenemos que hacer: volvernos a Jehová de todo corazón. Ese es el arrepentimiento interno y se manifiesta externamente cuando quitamos aquello que está estorbándonos en nuestra relación con Dios, y hacer el compromiso y el pacto de solo a Él servir. En Mateo capítulo 4 la Biblia dice que vino el tentador, vino a Cristo, hablando del diablo, vino a Él el tentador y empezó a tentarle. Una de las tentaciones dice que le llevó a lo alto de un monte y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo Dios merece toda la adoración y solo Dios merece nuestro servicio. En este 2020, hermanos, 2021, perdón, que vamos a entrar, ¿de verdad queremos que nos vaya bien? Quita la idolatría de tu vida, quítala, arrepiéntete y regrésate a Dios. ¿Quieres que te vaya bien? Y estoy diciendo bien, aún Dios puede usar las circunstancias adversas para nuestro bien. No estoy diciendo que no va a haber problemas físicos, económicos, no, van a venir, pero aún si vinieren, Dios los puede usar para nuestro bien. Pero solo Dios puede hacerlo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor les dé sabiduría para tomar las mejores decisiones antes de entrar al 2021. Que Dios te bendiga. Hasta luego.